Muy buenas noches, amable auditorio. Estamos con ustedes desde los estudios de MM Televisión en su programa Voces. Está con nosotros el día de hoy el diputado Max Vargas Betanzo. Él es presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca. Muy buenas noches, Max. Sí, muy buenas noches, Manuel Victoria. Gracias por invitarnos a este programa tan importante para el auditorio en Oaxaca. Sí. El Estado de Oaxaca ha sufrido una transformación política y social muy importante a raíz del proceso electoral del 2010. Vivimos una alternancia política, una nueva configuración política donde el PRI, tu partido, ya no es mayoría, ¿sí? Y que sin embargo en la composición de esta legislatura plural, democrática, hay un gobierno dividido, hay una coalición importante que respalda el gobierno de Gabino Cue. Cuéntanos qué diferencia hay en esta legislatura a las que precedieron a esta legislatura de la cual formas parte. Comentarles sobre todo que, bien lo dices, ya no somos un partido que éramos aplanadores, era un hecho real. Regularmente en los últimos legislaturas, ustedes bien lo saben, teníamos regularmente 25 diputados del PRI. Hay una conformación, hay una nueva forma de gobierno dentro de esta soberanía, como es tener una junta de coordinación política y tener una mesa directiva. Una junta donde están todas las fracciones representadas y que además no solamente hacen una administración dentro de la Cámara, ven los asuntos políticos, la mesa que tiene que ver con todo lo referente a las iniciativas, al trabajo que se hace legislativo en la Cámara. Y bien lo dices, ahora hay acuerdos, no hay una aplanadora, vuelvo a repetir, y tenemos la gran oportunidad de presentarle a la ciudad, sobre todo en Oaxaca, a este estado que tanto lo necesita, nuevas iniciativas. Sí. Ha habido reformas constitucionales, nuevas leyes, que pensamos que tienen que tener impacto directo en la vida de las personas. En particular, la reforma constitucional, se hablaba de una gran reforma que iba a transformar la vida política, económica, social, cultural de los oaxaqueños. ¿Crees que esta reforma ha alcanzado su objetivo? Son reformas que tienen que tener vida, que tienen que tener tiempo y circunstancias. Oaxaca requiere no solamente una reforma constitucional, requieren leyes secundarias importantes. Comentarte que tendremos en estos días, en los últimos días de esta legislatura, y en las últimas sesiones la oportunidad de aprobar, de ver que las iniciativas sean aprobadas, como una nueva ley que tendremos de transporte, una nueva ley que tendremos de notarías, una ley de responsabilidades de los servidores públicos, una nueva ley de víctimas, y eso equivale a que tengamos que tener acuerdos, no solamente ante las fracciones, sino los grupos de interés, las organizaciones, los sectores, la sociedad misma tendrá que intervenir precisamente en un Estado de Derecho, y además que hoy cumplimos 200 años de los sentimientos del escrito que hizo y que promulgó el generalismo Morelos, donde los sentimientos de la nación ya llevábamos el andamiaje y empezamos con el andamiaje constitucional, y sobre todo decirle a los oaxaqueños que aquí fue donde se redactó, se tiene datos concretos, y nosotros creemos que esta legislatura tenía la obligación de sacar una reforma constitucional importante. Una reforma que no solamente se convirtiera en una reforma demagógica sin vida, que tuviera pertenencia, y vuelvo a repetir, que tuviera la posibilidad de aplicarse en un estado tan difícil, tan pobre, y que pocas a veces esperanzas que tenemos los oaxaqueños, porque no hemos podido generar sobre todo riqueza que tanto lo necesita este estado. Pero estamos en ese andamiaje, estamos viendo la posibilidad en los últimos momentos de la 61ª legislatura sacar las importantes iniciativas que serán el principio para una reforma integral en Oaxaca. Sí, mencionaste una reforma a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Esta ley es muy importante para el ejercicio de la rendición de cuentas de los servidores públicos, porque tenemos un problema muy grave en Oaxaca. A diario nos enteramos por diversos medios de comunicación de corruptelas, de ineficiencia, de incapacidad, de excesos, de arbitrariedades de diversos servidores públicos, pero voy más allá, ¿sí?
muchas de las expectativas de la ciudadanía con el cambio estaban basadas en la justicia, en llamar a cuentas a servidores públicos de la administración pasada, cosa que no ha ocurrido y que lo único que nos puede llevar a pensar es que o hay ineptitud o hay alguna especie de complicidad. ¿Qué pasará con esta ley? ¿Nos garantizará a los ciudadanos que los servidores públicos que cometan abusos paguen por sus acciones? Sí, de hecho, una nueva ley que tiene que adecuarse no solamente para las sanciones, no solamente para la revisión, no solamente para que, en este caso, la Secretaría de la Contraloría tenga elementos suficientes para iniciar un procedimiento indagatorio, fincar responsabilidad no solamente administrativa, sino también que puede llevar a una responsabilidad penal. Significa que se tendrá que adecuar a las nuevas circunstancias, y lo vuelvo a repetir, una nueva ley que presentará, en este caso, diputados en concreto, como el diputado Neri, que trae una propuesta muy clara precisamente desde las sanciones hasta que tengamos una amplitud más para investigar. Requerimos, como en todos los casos, no solamente ver esa ley, traemos una nueva ley que se aprobó de fiscalización a los municipios, donde antes traíamos única posibilidad de revisar de los 570 aproximadamente 20, 25 municipios, a veces hasta menos municipios, y ahora tener posibilidades que con nuevos recursos, con un andamiaje, una nueva ley, podamos revisar sobre todo las cuentas de los que la tienen que dar, y en este caso de los presidentes municipales, pero los funcionarios, sobre todo del Ejecutivo, de los órganos autónomos, de los que tienen que ver con este recurso tan importante y del poco que realmente nos llega al Estado, sea bien revisado y además bien auditado. Y es necesario presentarle. Ustedes conocerán todavía las diferentes fracciones, aún la fracción que lo presentará tendrá que decirle a la sociedad cuáles son los importantes cambios. Muchas gracias, Max. Nos vamos a un corte, continuamos con su programa Voces. Muchas gracias. La institución de World Mundo Academy Taekwondo invita a toda la sociedad oaxaqueña este 28 de septiembre a nuestro magno evento, la Quinta Copa Mundo Interescolar de Taekwondo Oaxaca, México 2013. Se llevará a cabo en el gimnasio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Invitamos a toda la sociedad oaxaqueña para que pueda apoyar a todos los oaxaqueños y mexicanos que se darán cita, porque es un evento de gran calidad internacional, la cual está invitado Argentina, Estados Unidos, Venezuela y por supuesto México. Muy buenas noches, yo soy Jorge Marín, bienvenidos a este espacio informativo por la noche con el resumen de lo más importante del día aquí en MBM Televisión con Valor. El gusto de tejer empezó cuando eres niño, por admiración a tu padre y a tus hermanos, los más grandes. Yo soy el más chico de la familia, ¿sí? Y al verlos a ellos jugar con los colores, la combinación y crear unas verdaderas obras de arte es que te motiva a querer ser como ellos, por admiración. Sería maravilloso poderme retirar haciendo una obra para la cuna de mis nietos, ¿no? ¿Estás estudiando la licenciatura en comunicación? MBM Televisión te da la oportunidad de realizar tus prácticas profesionales. Acude a nuestras instalaciones en Belisario Domínguez, número 1200, Colonia Reforma, o comunícate al teléfono 205-6300. Tradición con Valor. Pues yo empecé de 7 años, como 71 años estoy trabajando porque mi mamá me enseñó. De chiquita me enseñó mi mamá porque ya y ellas ya trabajaban, pues, pero ya trabajaban, pero en otra forma más, ¿cómo le puedo decir? Más tradicional, porque se trabajaba pura lana.
MBM, Televisión con Valor. Muy buenas noches. Continuamos con este programa y esta interesante entrevista. Max, cambiemos de tema. El PRI está en boca de todos, la nueva dirigencia del PRI. ¿Quién debe ser el dirigente? Aspiran muchos. ¿Cuál es el perfil que debe tener el próximo dirigente y cómo debe ser electo? Los priistas están acostumbrados a que se les imponga un dirigente. ¿Están dispuestos a ello? Claro, nosotros en mi partido, además como presidente de la mesa, soy miembro del Comité Directivo Estatal. Estoy pugnando precisamente para que todas las corrientes de opinión al interior de mi partido, los sectores y organizaciones, hagamos una propuesta clara de la designación de una dirigencia acorde ya a las necesidades de Oaxaca. Una dirigencia que tiene que tener varias cualidades, la primera de conciliación, la segunda de pacificación y la tercera de aglutinación, y podemos llamar una cuarta. La cuarta puede ser una dirigencia de la negociación en el buen sentido de la palabra, porque al fin de cuentas somos una parte de la sociedad. Ustedes saben que aún en el Congreso y en el Congreso que viene somos una mayoría, por decirlo así, relativa, y queremos que realmente tengamos una dirigencia joven con un nuevo pensamiento y además que se le dé oportunidad a las nuevas generaciones que vienen arribando al partido. Y hay generaciones experimentadas, aunque jóvenes. Sí, hablas de consenso, hablas de unidad, hablas de muchas cosas, pero ¿qué pasa con la sociedad? Necesita Oaxaca un partido revolucionario institucional fuerte que realmente encauce las propuestas, necesidades de la gente, ¿sí? Están pensando en volcarse a la gente nuevamente, en transmitir estas demandas, pero voy más allá, a representar a la ciudadanía y no solo a las facciones que hay dentro del partido revolucionario institucional. Claro, además a mi partido no le queda de otra. Voltear los ojos, como decía Colosio, a la sociedad, preguntar qué quiere la sociedad, sobre todo a esta importante, no solamente ustedes saben que por los estudios los partidarios son pocos, la ciudad se vuelca, como tú dices, a votar por alguien y a veces por otro, a veces por un partido y a veces por otro partido, y esto significa que tendremos que encabezar las luchas de la propia sociedad, los intereses de la sociedad. Somos una sociedad integrada no solamente por campesinos, no solamente por trabajadores, no solamente por gente de las ciudades, sino convertirnos en el partido, como lo dijo Plutarco Elías Calles, un partido de centro amplio, que tiene que recargarse más a la izquierda, pero que como un péndulo del reloj va más hacia el centro, pero con ideas sobre todo renovadoras y de revolución. Sí. ¿Quiénes aspiran? Hay muchos compañeros que aspiran y ojalá tuviéramos más compañeros que estuvieran aspirando a la dirigencia. Tu servidor es un aspirante. ¿Sí? Aspiro a dirigir mi partido. Creemos que tenemos suficientes conocimiento y además podemos conciliar las diferentes fuerzas al interior de mi partido. Está el compañero Paco, mejor conocido como Paco Pisa, que es un compañero también con talento y que también aspira. Está el compañero Eliodoro, también otro importante cuadro de mi partido, como muchos que también tendrán que aspirar. Es bueno que hubiera varios. Se les invita a que una nueva generación quiera llegar al partido. Requerimos también de los viejos, por decirlo así, que tengan experiencia, pero sobre todo a los viejos que piensen democráticamente en un partido que no se convierta no solamente en una institución como era antes, que ayudaba al Ejecutivo y que no había nacido como partido, y esa es una realidad. Habían nacido de gobierno a partido y requerimos realmente un partido que se consolide para llegar al gobierno. Sí. ¿Esperarán que influya en esta decisión de dirigencia estatal del PRI los exgobernadores junto con el Comité Ejecutivo Nacional, o buscarán que la sociedad misma sea quien elija esta nueva dirigencia? Por eso nosotros, y en mi caso, una de las corrientes internas de opinión que represento, como Democracia para el Cambio, fundador también en Oaxaca Democracia 2000,
y además como una de las corrientes internas de opinión, que podamos abrir las consultas y que no tengamos miedo de dividirnos a una consulta abierta a las bases. Significa esto que es uno de los métodos que nos permiten nuestros estatutos, y que la sociedad nos diga y que podamos tener en los municipios casillas y que la gente diga por quién. Y poder no solamente hacer una propuesta clara y además oxigenar a un partido que requiere, porque ya no son los tiempos de antes donde éramos una aplanadora. Sí. En unos años, en un par de años, estaremos nuevamente encaminados al proceso electoral local para gobernador y la nueva legislatura. El próximo dirigente del PRI, ¿es necesariamente un aspirante o debe de vetársele su participación o aspiración a la gubernatura del Estado? Es una de las propuestas de una parte importante de mi partido, precisamente que el que sea presidente del partido no aspire para poder hacer un buen trabajo. Sí, convertirse en un presidente que, vuelvo a repetir, tenga la posibilidad de conciliar, aglutinar, porque si llegamos unidos no dudamos que el PRI recupere la gobernatura en el siguiente periodo. Sí, como todos los partidos aspiran al poder, y indudablemente el PRI tiene que aspirar a recuperar o volver a ganar la confianza de la ciudadanía y ser una alternativa, pero necesitamos una alternativa verdaderamente sólida, plausible, viable para la ciudadanía, con propuestas y que realmente dé resultados. ¿Tú con quién conformarías un equipo de trabajo para dirigir a este partido? Hay elementos muy importantes, exdiputados, diputados, dirigentes que fueron de sectores y que ahora ya no, ya por las circunstancias del tiempo y de estatutos y de un término estatutario, ya no se les permite, pero tenemos la gran oportunidad de llamar a gente tan importante con experiencia, como les decía hace rato, pero una nueva generación que aborde el partido, que tenga una visión clara de lo que queremos y además que conozca, porque no es posible que muchas veces y mucha dirigencia que es nombrado por dedazo no conoce ni la carátula de los estatutos. ¿Qué significa eso? Que debemos de estar conscientes porque estamos en este partido de centro amplio. Sí. ¿Cuáles serían las propuestas, la base de políticas, de propuestas legislativas, de proyectos de gobierno que impulsarías desde una eventual dirigencia? Todos tenemos todavía, no solamente se puede decir que está terminada una reforma constitucional en el Estado. A veces tampoco podemos considerar que el plebiscito y todas esas formas de democracia directa pueden ser una posibilidad. Tenemos todavía muchas posibilidades de una reforma constitucional. Tenemos que adecuar a los tiempos. Necesitamos una propuesta clara para generación de riqueza, la primera. Una propuesta, no solamente la oportunidad de que el Estado pueda apoyar a la pequeña, a la mediana y a la gran industria que pueda constituirse en Oaxaca. La micro, pequeña y mediana, sobre todo la principal que existe casi en todo el mundo, que es el 97, 96%, requerimos ya un andamiaje jurídico, una propuesta clara para Oaxaca. No es posible que solamente el transporte, el recurso de los paisanos que viven en el norte del país, no es posible que solamente los recursos que nos apoyan los diputados y que se ocupa para el gasto social, para la obra pública, para el gasto corriente, podamos estar ocupados, o la posibilidad que tenemos muchos de ser maestros para poder devengar un recurso. Requerimos generar y sobre todo nuevo andamiaje jurídico, nuevas propuestas para la generación de riqueza en un estado donde estamos expulsando mucha mano de obra fuera de nuestro estado, donde las nuevas generaciones, sobre todo las que tienen más oportunidad de progresar, se están yendo de nuestro estado. Es una de las propuestas claras, sobre todo económicas, que se tienen en el partido. Otra, sobre todo, la posibilidad de, en un estado tan complejo como Oaxaca, tener la posibilidad de crear un nuevo andamiaje jurídico llegando de partido a gobierno. Sí. Es muy interesante todo lo que nos propones. Desgraciadamente el tiempo es breve. Te agradecemos mucho tu presencia y esperamos tenerte nuevamente en este espacio. Muy buenas noches a todos los que nos han seguido. Les agradecemos su amable preferencia y los invitamos a continuar viendo nuestra transmisión. Muy buenas noches. Gracias.